la bienvenida a esta cuarta sesión. El día de hoy nos acompaña la profesora Marcela Camargo. Ella nos va a hablar, a compartir, a socializar su experiencia en la investigación cualitativa a partir del método de la historia oral. Voy a leer un pequeño resumen de la profesora Marcela Camargo Ríos. Es oriunda de Penonomé, Coclé, vive en Cáceres, Arraiján, Panamá Oeste, Panamá. Tiene el título de maestra en educación primaria, una licenciatura en filosofía e historia y maestría en historia de Panamá y América, ambas por la Universidad de Panamá. Además, cursó estudios de museografía en el Museo de Antropología de México. Tales estudios la prepararon para ejercer como maestra en poblados del área rural de su provincia natal. Se desempeñó como directora del Museo Nacional y del Museo del Hombre Panameño, hoy Reina Torres de Araúz, y como docente universitaria en el campo de la historia y del patrimonio cultural. Sus artículos, ensayos y ponencias se leen en publicaciones tanto nacionales como internacionales y en la web. En tanto, un libro de su autoría narra la economía rural de ese sector de la provincia durante la primera mitad del siglo XX, de la provincia de Coclé, por supuesto. Eh, Sin más, decirle a la profesora Marcela Camargo que gracias por atender el llamado de la Unidad de Extensión, Educación Continua y Cultura de la Facultad de Humanidades. Siempre que la profesora se le hace un llamado, está anuente a participar con nosotros. Sin duda que el día de hoy vamos a tener una excelente expositora, eh, especialista, pionera en el trabajo de historia oral. Sin duda que es una autoridad que nos va a deleitar con sus planteamientos, sus hallazgos, su experiencia, su cotidianidad en el mundo de la investigación cualitativa, que es su expertise, y por supuesto a partir del método de historia oral. Sin más nada, y agradeciéndole pues a la profesora Marcela Camargo Ríos estar aquí. Muchas gracias. Marcela, el micrófono, por favor. Y debo decir que Marcela es mi suegra. Agradecerle, profesor, la presentación que me ha hecho y también a todo el equipo que trabaja con usted, porque sé que ellos también han puesto mucho de su esfuerzo y de su creatividad para la realización de este seminario. Yo quiero empezar señalando algunas cosas. Todos hemos recibido clases de historia. Generalmente las clases de historia abarcan la parte política, los gobiernos, los reyes, los presidentes, las presidentas, ¿sí? Y otros temas y otros actores de la sociedad son menos nombrados. Entonces, desde hace alrededor de unos 50 años, esto ha ido cambiando. Algunos historiadores han visto la necesidad de hablar de otros actores de la sociedad nacional e internacional. Y empezaron a cuestionarse cómo hacerlo. Si muchas de esas personas viviendo en la ruralidad, viviendo en el campo o en situaciones de extrema pobreza, poca documentación podían ofrecer para hacer esa historia basada en argumentos, en documentos, que es la historia que hemos estado aprendiendo desde hace muchísimo tiempo. Y surge así, poco a poco, la historia oral. Esa historia oral recurre a otras ciencias
para obtener técnicas que le permitan abordar una historia diferente a la ya conocida. ¿Por qué digo diferente? Repito, porque muchas de las personas que no eran historiadas no tenían nada escrito, no tenían propiedades, no tenían fotografías, entonces poco ofrecían. Y así surge la técnica de la historia oral y la metodología de la historia oral. Así es que vamos a aprender algo sobre esta disciplina que es parte de la historia. La historia es el gran contenido, pero pertenecemos a ella a través de distintos enfoques. La historia de las mentalidades, la historia económica, la historia política, la historia social, la historia oral. Y esa historia oral, si bien involucra a todos los miembros de una sociedad, puntualiza y se esfuerza en tratar de historiar aquellos cuyas voces eran poco escuchadas y poco historiadas, a pesar de que hacían historia. Bien, entonces nosotros formamos parte de una historia, de la gran historia de Panamá y de la humanidad, ¿sí? Y miremos ahora el punto para el cual hemos venido acá. ¿Qué es historia oral? Si alguien del público puede leerme la definición que aparece en la diapositiva, se lo agradecería. Y así compartimos. La primera imagen, profesora. Sí, la siguiente, donde define qué es historia oral. Voy yo, Hernán Guardia. ¿Qué es la historia oral? Definición. La construcción y la interpretación del pasado a partir de la memoria y los recuerdos expresados mediante el testimonio oral de quien participó directa o indirectamente o fue contemporáneo al hecho estudiando, acompañando, confrontando y contejando con otros documentos o fuentes. Bien, muchísimas gracias. Quiero resaltar algunos puntos de esa definición. Dice, es la construcción e interpretación del pasado. ¿Se construye la historia? Por supuesto que sí. Y lo hacemos en la historia oral a través de los testimonios que nos dan aquellas personas a las cuales entrevistamos, ¿sí? Cada uno tiene una versión, cada uno cuenta el aspecto que más le interesa, ¿sí? Y luego el entrevistador interpreta todos esos datos, toda esa información que ha generado el entrevistado. Y cómo el entrevistado ofrece esos datos a través de la memoria. La memoria que se convoca en una entrevista que puede ser entre dos personas, el entrevistador y el entrevistado, o el entrevistador, dos o tres entrevistados más. Y el testimonio que se nos ofrece, ¿de dónde viene? Ah, porque fui actor o actora de ese momento, de esa historia, de ese suceso. O porque mis familiares o los vecinos me contaron a mí de lo que sucedió. O porque el hecho fue contemporáneo a mi vida. Esa información
ese testimonio, ¿sí? Debe ser cotejado, debe ser confrontado con otras fuentes, si existen. Si hay documentos, si hay periódicos, si hay fotografías, si hay pinturas, esa información, ese testimonio debe ser confrontado con esas fuentes también. Y hay otra definición, que es una más pequeñita, que dice, otros la definen como técnica cualitativa de entrevista oral para la obtención de testimonios. Sí. Esta última definición hace mención a que hay una disciplina llamada historia oral, que está formada por testimonios, ¿sí? Pero hay una forma de llegar a esa disciplina y es utilizando una técnica de la entrevista para poder obtener el testimonio. Entonces, hay una disciplina que forma parte de la gran historia y hay una técnica para poder hacer, para poder construir e interpretar esa disciplina. ¿Les quedó claro? La siguiente, por favor. Dice que la historia oral se construye utilizando la memoria. La historia a la cual estamos acostumbrados utiliza el documento, ¿sí? Principalmente. Esta, la memoria, ¿sí? La memoria se convoca, se invita o se trae a nosotros a través de la entrevista. Y fluye o se obtiene a través del testimonio, de lo que me digan esos informantes. Ese testimonio no queda en el aire, se registra mediante diversos en el Zoom, en el celular, el archivo de un celular. Eso constituye una fuente oral, a la cual es lo que aspira la historia oral, a la cual todos podemos utilizar cuando existan los repositorios y los archivos para este tipo de fuentes. La siguiente, por favor. Dice, diferencias entre la fuente oral y la historia oral. La fuente oral es la utilización de entrevistas que convocan a la memoria y de la cual se obtienen testimonios. Esa es la fuente oral. Esa es la que yo voy a llevar a un repositorio y puede ser consultada posteriormente por mí misma o por otras personas, ¿sí? ¿Y qué es historia oral? Es la disciplina que crea formas historiográficas
generadas por ese tipo de fuente. Y eso hace diferencia con la historia producida por un documento, sí, porque esa fuente nos produce una historia viva. Es el recuento, es el recuerdo de aquel que padeció un hecho, que vivió un hecho o que se lo contaron. Entonces estamos frente a quien produjo, a ese actor que produjo ese testimonio. En el otro caso, son documentos que fueron generados tiempo atrás y que muchas veces no son lo suficientemente veraces y vamos a verlo posteriormente. Bien, siguiente. Hemos dicho y hemos hablado bastante hasta el momento de la memoria. La memoria es base de la historia oral, ¿sí? ¿Y qué es la memoria? Es una facultad humana integrada en el cuerpo, un cuerpo que interactúa de manera indisoluble con el cerebro. Si bien se localiza en el cerebro, ella tiene su contenido o se expresa a través del cuerpo. Eso explica cómo en algún momento yo paso por un jardín y siento el olor a azahar, a las flores del naranjo, que me recordaban la infancia en la finca de mi abuela o de mi tía. ¿Sí? Esa incorporación de la memoria a todo el cuerpo me permite a mí gozar de una música, de un canto de la niñez, de un arrullo para un recién nacido y me recuerda esa canción, ¿sí? Ese arrullo, ¿sí? Y por otro lado, si me refiero al tacto, también yo sé que esa llama tan intensa que está allí en el quemador no me puedo acercar porque me va a quemar o que debo destapar la olla con mucho cuidado porque el vapor me puede causar un daño en la piel. Entonces, la memoria sí está alojada en el cerebro, pero se reparte o se da en todo el organismo, en todo el cuerpo. Bien. Su actividad no es solo racional, es también emotiva. Cuando hablamos de que no solo es racional, nos estamos refiriendo a que no solo se dedica o hace relación al razonamiento, a la reflexión, a la lógica, al análisis, sino que también toma en consideración emociones como la alegría, como la tristeza, como el miedo, como el enojo, como la sorpresa, como el asco, como la melancolía. Entonces, vemos cuán amplio es este concepto de memoria y cómo se reparte todo el cuerpo y cómo incluye una parte racional, pero también emocional.
La siguiente, por favor. La siguiente. ¿Cómo se construye la memoria? Yo no me voy a meter en honduras de los neurólogos y de los biólogos, pero sí quiero hacer mención de elementos muy sencillos. Por ejemplo, nosotros, los seres humanos, percibimos cuando vemos, sentimos y olemos. Todo esto nos permite construir significados. Esos significados se guardan en el cerebro y se retienen en forma de imágenes. La reproducción de las imágenes no es exacta, no son copias exactas de lo sucedido y no están en un orden lógico, sino están dispersas en el cerebro. Las imágenes a la vez cambian en el individuo, se modifican con la educación que usted recibe, por la interacción con otras personas, por la religión, por sus expectativas de vida. ¿Sí? Entonces, para dar un ejemplo de esto, quisiera referirme a mi experiencia en el campo de la historia oral y especialmente con algunas informaciones recibidas cuando hacía entrevistas en el área rural de Penonomé. Muchas personas me decían, sí, nosotros trabajamos en la finca Bismarck por mucho tiempo, pero después los dueños desaparecieron. Dice que se los llevaron, porque eran alemanes, se los llevaron fuera del país. ¿Es cierto? ¿Cómo es? Empiezo a buscar documentación y la primera información que recibo está en un censo que se realizó en los años 50. La doctora Ofelia Hooper la realizó, ese primer censo en Penonomé, e hizo mención de una gran extensión en el distrito de Penonomé que constituía una finca llamada Bismarck. Entonces, mis informantes justamente recordaban esa finca, recordaban quiénes la administraban y la información del censo, como la información registrada en el archivo de la propiedad, aseguraba que ese era un dato correcto y que había sido guardada en la memoria de ellos desde hacía mucho tiempo. Para principios de la década del 40, esa finca ya no existía. Por lo tanto, los informantes ya no trabajaban allí. Y la información, esta fue proporcionada a finales del siglo XX, 98, 99 y principios del siglo XXI, del año 2000. ¿Sí? Entonces, como la memoria, ¿verdad?, se mantiene. E igual con las medidas tradicionales.
cómo todavía, a pesar de la labor de la escuela, sigue utilizando ciertas medidas como el pie, como el geme, como la yarda. ¿Sí? Bien. Y cómo el presente modifica los recuerdos y los revalúa. A todos nos ha sucedido. Nosotros tenemos idea de un amigo que nunca fue muy bueno en sus clases, que hasta se le trataba mal o se hacía bullying de él. Pero cuando el tiempo pasó y cuando el tiempo modificó la conducta de esa persona, educación, sus relaciones, etcétera, nosotros tuvimos que cambiar esa percepción que teníamos de ese individuo, porque realmente había cambiado. Era un buen funcionario, un padre ejemplar, ¿sí? Entonces, también en el presente nosotros podemos modificar los recuerdos sobre una persona o sobre un dato especial. Siguiente, por favor. Ajá. Bueno, yo me adelanté. El ejemplo práctico, la exactitud de la memoria, y hacía referencia con anterioridad a la finca Bismarck y a las medidas antiguas. Y como el presente también modifica o revalúa las percepciones que hemos tenido sobre alguien en particular. De manera que debemos reconocer que la memoria cambia y sufre ciertas modificaciones a medida que el tiempo transcurre. A medida que nuevas experiencias se presentan. Siguiente. Por supuesto que ustedes dirán, bien, sí, es eso que nos está diciendo, bien, eso es importante, pero ¿cómo puedo plantear yo un proyecto de historia oral? Y me pareció que una manera conveniente para hacerla era presentando y confrontando tanto la investigación que se hace de manera tradicional, que no la estoy negando y que no estoy negando sus aportes, sino que estoy señalando que hay otras opciones para hacer historia, ¿verdad? Tiene ciertos recursos o acude a ciertos recursos, como también acude o llega o se acerca la historia oral. Y empezamos. Dice, elegir y problematizar tema. Dice la investigación basada en documentos. Y la historia oral dice lo mismo. Elegir y problematizar temas previendo la construcción de fuentes orales. En este nivel, ambas, ¿sí?, están presentando lo mismo. Es decir, acceden al conocimiento a través de la elección de un tema y la problematización del tema. Ustedes, creo yo, ya han dado
bastante información acerca de cómo se puede problematizar el tema. Yo sencillamente voy a decir, si usted elige el tema X, pues empiece a hacerse preguntas sobre el mismo, ¿sí? Y haga toda una lista de preguntas y vaya descartando aquellas que en su experiencia poco le van a ayudar, ¿sí? Y esa es una forma sencilla de problematizar. Luego, si ya usted tiene su tema y si ya ha problematizado ese tema, tiene que pensar qué personas o qué grupos humanos van a ser considerados para esa temática, ¿verdad? Tiene que pensar en qué área geográfica va usted a trabajar con ese grupo o con esas personas. Si es una comunidad rural, si es un pueblo, si es la ciudad, si voy a trabajar con obreros de la construcción, si voy a trabajar con docentes, si voy a trabajar con doctores o con arquitectos, ¿verdad? Entonces usted va delimitando con qué grupo de personas y en qué áreas. Vuelvo y repito, si es el área rural, si es la ciudad, si es todo el país. ¿Y qué tiempo? ¿En qué tiempo va a ser mi estudio? Si va a ser en los últimos 20 años, en los últimos 50 años, ¿sí? Así es que todo esto se debe tomar en consideración y tanto la historia que privilegia el documento como la historia oral delimitan el grupo, delimitan el área geográfica y delimitan el tiempo en el cual va usted a hacer el estudio. Y la sustentación. ¿Cuál es la fuente de la investigación histórica, la que hemos hecho siempre? Son los documentos, es la bibliografía, es el periódico, son las notas, ¿sí? Y en la investigación de historia oral, sí, las fuentes pueden ser bibliográficas, pero también en la creación de nuevas fuentes para ver ese tema, para historiar a esos personajes, ¿sí? Para determinar en qué área han estado trabajando, han estado viviendo, ¿sí? Y poder hacer la historia que yo quiero. La otra, por favor. Bueno, está un poco recordando lo que ya hemos dicho, la problematización, hay un punto importante, la utilidad. Realmente el tema que yo he escogido va a ser fundamental o va a ser importante para la comunidad elegida o para la comunidad nacional, ¿sí? ¿Qué teorías o qué metodologías debo yo usar? ¿Sí? En el caso de la fuente de la historia oral, las fuentes que yo debo ir privilegiando a medida que trabajo son las fuentes orales, ¿sí? La programación también es importante. Tenemos un periodo para hacer esa investigación. Y
debemos ser realistas. No podemos, si no tenemos recursos económicos, una investigación de 3 o 4 años. Los arqueólogos lo hacen excavaciones que no van a dar resultados el primer mes de esa excavación. Pero nosotros, trabajando con gente, trabajando una historia viva, con gente que produce historia viva, tenemos que delimitar también el tiempo en los cuales vamos a investigar, y necesitamos a la vez el recurso económico. Movernos de una comunidad a la otra con nuestro carro, el combustible, ir a una comunidad, pensar si es necesario ir en transporte o a través del caballo o en un cayuco, ¿sí? Entonces, hay que pensar justamente en toda esa programación que me va a permitir hacer mi trabajo. Tengo además que pensar en la escritura. ¿Qué tipo de formato voy a utilizar? Si va a ser utilizado para una obra de teatro, si va a ser utilizado para historiar X comunidad. Eso va entonces a llevarme al tipo de redacción que yo puedo utilizar en la misma. La siguiente. Bien. Dice, hay distintos tipos de proyectos de historia oral. Están los biográficos o historias de vida. En los últimos 5 años, yo creo que ustedes se han dado cuenta que hay todo un programa respaldado por algunas organizaciones de investigación, como la CENACYT, el CIEPS, que están investigando sobre pioneras en las ciencias sociales. Esa investigación se basa en la biografía o en las historias de vida de esas pioneras. Y se hacen a través de entrevistas. Con pocas excepciones, ese proyecto de las pioneras y la biografía generada de las identificadas como pioneras en algunas áreas de la ciencia social son personas vivas. Creo que solo hay un caso en el cual es una persona ya fallecida. ¿Y qué nos dice? ¿Cómo hacerlos? ¿Cómo hacer esa biografía? En primera instancia, buscar a la persona que yo quiero biografiar, ya sea hombre, sea mujer. Quiero alejarme ahora del campo de las pioneras, ¿verdad? Pero puede haber pioneros hombres también. Lo que pasa es que se ha privilegiado a las mujeres porque se ha invisibilizado durante mucho tiempo, ¿sí?
Y una vez señalado cuál es la persona que yo voy a biografiar o de la cual voy a hacer su historia de vida, debo señalar cuál es el papel de ese informante. Me da detalles de su vida. Otros no me los dice. Otros se olvida, ¿sí? Pero el actor principal en esa biografía es él. ¿Qué debo hacer yo como investigadora? Lo que hemos señalado antes, recurrir a otras fuentes, recurrir a otras personas, ya sea familiares, amigos o personas que trabajaron con esa o con ese escogido para biografiar, ¿sí? Y basada en esa información que he recopilado de lo que me ha dicho la entrevistada, más lo recogido de otros entrevistadores y de algunas publicaciones, yo puedo tener una segunda entrevista y preguntar aquello que no fue dicho o aquello que fue olvidado y que al señalar yo que esa información puede ser valiosa y que fue obtenida por sus familiares, le permita a la entrevistada recordar, ¿sí? Entonces, las biografías, pues, son tipos de proyecto de historia oral donde el papel fundamental definitivamente lo tiene la persona biografiada, pero el investigador tiene también su papel y es el de obtener la mayor cantidad de información, ¿sí? Es el de poder hacer una biografía que refleje la vida de esta persona y su aporte a la sociedad. Y hay otros proyectos de historia oral, temáticos o relatos de vida. Y aquí se consideran varias cosas. ¿Cuál es el problema específico de ese informante que quiero destacar para historiar? La labor realizada por X amas de casa, la labor realizada por un sindicalista, la labor realizada por un educador e igualmente después que se hace la entrevista, que la leo, que me nutro y que voy a otros entrevistados, ¿sí? Yo puedo tener una idea más comprensiva de esta persona. Y por supuesto, al hacer esto, pues estoy tomando en consideración la memoria colectiva, la memoria que otros tienen sobre esa persona que resulta en mi informante. Ese es el caso. Por favor, la siguiente. La siguiente. Bien, vamos a ponerlo al final el ejemplo, ¿verdad? Porque apareció acá otros proyectos de historia oral.
Y esto, la creación de archivos orales, es fundamental. Si nosotros historiamos actores poco conocidos, dejados un poco de la mano de la historia tradicional, es importante que el testimonio grabado en distintos recursos forme parte de archivos orales. Y esto implica que haya instituciones o grupos donde esos archivos pueden ser archivados, pueden guardarse y pueden estar a la disposición de la mayor cantidad de investigadores. ¿Sí? Pero también esto sirve para dejar constancia de un hecho, de una circunstancia, de un momento de la historia de ese lugar, de ese país. Y para preservar la memoria, justamente, y democratizar o llevar esa información a la mayor cantidad de personas, porque hay un archivo al cual pueden acudir para informarse. Y este archivo puede ser utilizado para complementar una noticia de un periódico, para un noticiero en la televisión o para una clase en secundaria o en la universidad. Y hay otros tipos de proyectos de historia oral. Las fuentes orales son de testimonio para informar sobre algo. Ya lo dije. ¿Sí? Me da datos sobre un acontecimiento, sobre un hecho, sobre una situación, sobre un movimiento, y puede enriquecer y puede complementar otras fuentes. Justamente en el proyecto de Pioneras, a mí me tocó hablar o escribir, narrar la biografía de la doctora Reina Torres de Araúz. Yo fui su alumna, ella fue mi mentora, ella me ofreció en primera instancia ir a México para obtener un curso de museografía en el Museo de Antropología de México. Y al regresar, me ofreció trabajar en el Museo Nacional primero, y cuando este se deshace para, a partir de sus colecciones, formar otros museos, se me encargó a mí de ser la directora del Museo del Hombre Panameño, así se le llamó en primera instancia, y posteriormente, cuando ella muere, se le da su nombre con justicia a ese museo. Pero, porque son complementos de otras fuentes, porque yo tenía ese conocimiento de la doctora de Araúz, pero yo no sabía mucho de los estudios que ella había realizado en Argentina. Sabía que había ido a Argentina, que había estudiado en la Universidad de Buenos Aires, que se había graduado de antropóloga, que tenía un técnico en museos, pero no sabía mayor información.
Y recurriendo a esas fuentes, me doy cuenta que la doctora de Araúz participó de una institución, el Museo Etnográfico de Juan Ambrosetti, en Buenos Aires, que era una dependencia de la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, esa fuente, lo que ella hizo, los contactos, toda la riqueza que ella obtuvo de ese museo etnográfico. Por ejemplo, la creación de museos, la relación con otros profesionales en el mundo. Además, a ver, el establecimiento de medios de divulgación, la organización de congresos, la cercanía de los que acudían a ese museo con sus profesores, con sus antropólogos, con sus arqueólogos, y la ida al campo con ellos me enriqueció toda la visión de los estudios de la doctora de Araúz allí en Buenos Aires, cosa que ella aplicó cuando vino acá. Salíamos con frecuencia a excursiones al campo, o nos mandaba a un grupo de 2, 3 personas a investigar X grupo en el país. Y yo siempre me decía, pero bueno, ¿y de dónde le vino? Tremenda la doctora, que vivaz, que sí, efectivamente lo era, y era apasionada y hacía sus cosas con gran entusiasmo y quería dejar huellas, pero también tuvo su origen, su origen en la preparación que recibió en la universidad, y su origen también en todo lo que absorbió de sus maestros, de sus profesores, de sus salidas al campo a través del Museo Etnográfico Ambrosetti de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, hay pues diversos tipos de proyectos de historia oral. La creación de archivos orales, que es fundamental para dejar constancia de esas entrevistas que van a servir en el momento y en el futuro para hacer otras investigaciones, y también para enriquecer las fuentes que yo en un inicio utilicé para algún trabajo. El siguiente. Sí, disculpen las ilustraciones, realmente después no sabía cómo borrar. Y aquí me voy a referir a un punto al cual hice mención, ¿sí?, en las diapositivas anteriores. Estaba hablando de un proyecto temático y me referí al sindicalista Perseverando Bernal. Este señor es oriundo de una comunidad, o era oriundo, murió, de una comunidad rural en los llanos de Coclé, especialmente del distrito de Penonomé. ¿Cómo empezó la experiencia sindical de Perseverando? Porque un gamonal de Penonomé, que tenía una gran cantidad de tierras en la localidad donde él vivía, donde vivía Perseverando, consideró
que iba a poner cerca a todos sus terrenos, impidiendo de esa manera el acceso a tierras que utilizaban los lugareños para hacer sus sembradíos, para sembrar el arroz, para obtener los juncos con los cuales hacían las esterillas y las esteras que posteriormente vendían en Penonomé o en Antón. Cuando los lugareños vieron esto, empezaron a gestionar que tal cosa no se hiciera. Los iba a dejar sin sus recursos para poder vivir, ¿sí? Y las idas a Penonomé, la conversación con autoridades, no lograron absolutamente nada. Hasta que en una de esas idas y venidas, desilusionado, perseverando, Bernal se puso a conversar con alguien que resultó ser miembro de una agrupación sindical y que le dijo: si quieres, puedo ir a tu comunidad y podemos organizar un sindicato. Y así fue, ¿sí? Fue a la comunidad, se reunió la comunidad, ¿sí? Y se obtuvo, pues, la conformación de un sindicato que después fue utilizado por el proceso revolucionario de Torrijos y se hizo, ay, ¿cómo que se llaman? Bueno, ahora se me olvida el nombre de los. Bien, yo me acuerdo antes de irme, ¿no? Y así fue como él se constituyó en un sindicato, por un problema que se dio en la comunidad, que con el apoyo del sindicato obtuvo algunas prebendas y se finalizó con el apoyo del general Torrijos, que conversó y dijo: no va a haber cerca, ustedes tienen el acceso libre a esos lugares, ¿sí? Entonces, hay que contrastarlo también con los sindicatos de la época. Este era un sindicalista rural, este era un sindicalista con cierta educación primaria, básica, pero con una gran habilidad, con un gran poder de convicción, con todos los recursos que pudo utilizar, pidiendo prestado para viajar a la capital, valiéndose de amigos para que lo llevaran en sus transportes y asistir, pues, a reuniones, ¿sí? Los otros sindicatos tenían recursos, eran sindicatos mucho más grandes, mucho más amplios. Lo que no tenía, perseverando, pero logró hacer ese sindicato, obtener ciertas ventajas y no solo quedarse en servir a su comunidad, sino que consiguió también el agua para otras comunidades rurales en ciertas localidades del país. El siguiente, o la siguiente. Hemos hablado que la entrevista es fundamental, ¿sí? Para hacer la historia oral. Y asimismo lo es. Una entrevista es eso, es entrevistarse, es entreverse, es hablarse, es conocerse, es mirarse. Por eso decía yo
La historia oral es una historia viva. Yo estoy frente a aquel que está refiriéndome a mí la situación que él vivió en un momento dado o que vivió en esa comunidad sin ser actor de ese movimiento o de esa actividad. Pero estoy frente a ellos. Sí. Es, como dice la diapositiva, un encuentro humano, de persona a persona, no frente a un documento frío. Es hablarse, es mirarse, es entreverse. Y para preparar una entrevista, tomamos un poquito de tiempo. Nosotros, de acuerdo al tema escogido y al grupo humano o las personas o la persona a la cual vamos a entrevistar, nosotros tenemos que ver cuál es el recurso que vamos a utilizar, técnico que vamos a utilizar. La entrevista es fundamental, ya lo dice el título de la diapositiva, pero voy a grabarlo con una filmación, voy a grabarlo en un ¿cómo se llama? En un celular, voy a grabarlo a través de una grabadora. Y para cada uno de esos dispositivos, yo tengo que estar bien preparada. En muchas ocasiones vamos al campo y no hay energía eléctrica. Así es que de nada me serviría llevar una cámara filmadora si tengo que conectarla a una corriente eléctrica. ¿Sí? De nada me serviría si voy a hacer una entrevista en la ciudad, pero resulta ser que a una hora de la grabación las pilas se gastaron. Y yo no me di cuenta de que no las tenía. Y gran parte de la grabación, pues no se escuchó. ¿Sí? Entonces, hay que tener presente todas estas circunstancias. Si tiene energía eléctrica ese poblado y hasta cuándo. Hay que llevar pilas de más para hacer esa grabación. Igual para el celular, ¿sí? Si está cargado, porque si no se me descarga y una parte fundamental de esa grabación, pues no la voy a obtener. Debo llevar un buen cordón eléctrico, porque resulta que a veces llevamos solo el cordón de la grabadora y no es suficiente. Tengo que recordar que si voy tanto a la ciudad como al campo, debo llevar, según la estación, un paraguas o llevar un capote o llevar botas. Tengo que pensar en llevar una libreta y llevar lápices y plumas suficientes para hacer anotaciones. Ustedes dirán, ¿pero para qué? Si ahí yo tengo la grabadora, si ahí está la filmadora, si allí está el Zoom, si allí está el celular. Porque como dije antes, pueden quedarse otros recursos sin la información porque falló algo. ¿Sí? Entonces hay que estar prevenido para cualquier circunstancia negativa que pueda suceder en la futura entrevista. Hay que hacer un listado de los entrevistados. Y hay que llamarlos, ¿sí?
a cada uno de ellos a ver si están en la disponibilidad de ser entrevistados y de que ellos sean los que me expresen a mí cuándo puedo ir a visitarlo o en qué lugar les puedo hacer la entrevista, en qué hora, ¿sí? Así es que eso es también importante. Hay que señalar además cuál es el tema de la entrevista. ¿Por qué yo lo he llamado a él? Hay que llevarles un documento de donde acepta la entrevista y donde me da la autorización para hacer uso de esa información con diversos fines. La construcción o elaboración de un libro o para un libreto para una obra de teatro, ¿sí? Por ejemplo. Determinar el lugar de la entrevista, eso es muy bueno, porque a veces tenemos las entrevistas en el portal. Esa experiencia me ha tocado vivirla. Mucha gente, vámonos al portal, que es más fresco. Ay, cómo no, muy bien, vamos para allá. Pero resulta que el portal da hacia una carretera o una calle que tiene una gran afluencia de carros. Entonces, yo tengo que ver eso. Yo tengo que consultar eso. En el caso del sindicalista, yo lo entrevisté varias veces en su casa. Estábamos muy cómodos ahí en su casa, él y yo. Pero para llegar a su casa había que pasar un lodazal muy grande. Y él me dijo, Marcela, ¿usted por qué viene por ese lodazal? No, hombre, la próxima vamos a hacerla en la escuela. Y sí, algunas veces los salones de recepción o el aula máxima puede ser utilizada si lo autorizan las autoridades de educación. ¿Sí? Así que entonces hay que pensar bien en dónde es que va a estar o dónde se va a hacer la entrevista. Cuando hacemos las entrevistas, jóvenes, señoras, señores, que me escuchan, tenemos que llegar con humildad. No vamos a llegar como la profesora de la Universidad de Panamá, que se sabe todas las cosas. Si las supiera todas, no estaría haciendo la entrevista a este señor, aunque sea la persona más humilde. Entonces, hay que llegar con humildad. Sobre el tema seleccionado para entrevistarlo, quien sabe más que yo es él. Y depende de mi habilidad para poder obtener toda esa información. Si yo logro hacer conjuntamente con él, porque estamos dos en esto, una buena investigación y un producto final que sería, digamos, un libro. ¿Sí? Inicie saludando. No vamos a llegar aquí, pues aquí, buenas, yo llegué, esta es la entrevista que propusimos hacerla a usted en tal fecha. No, salude. Propicie un clima de cordialidad.
propicie un clima en el cual se sienta cómodo. Es un poco difícil a veces, porque generalmente la gente ve a quienes hacen esas entrevistas, ay, como personas que saben mucho, ay, como gente que viene de la universidad, ay, como un distinguido historiador. Ay, ¿yo qué puedo decirles? ¿Sí? Entonces, están con un poco de temor, con un poco de miedo, con un poco de reserva. Yo no sé si lo poco que yo le pueda servir le va a, a servir para lo que él quiere. Mire, y eso para romper el hielo, pueden utilizarse muchas técnicas. Si es una señora a la cual le gusta el jardín, pues preguntar sobre las plantas, cuál es la que más le gusta, cuál es su preferida, cómo las cultiva, si las cultiva para sí, para adornar su casa, o si las va a llevar a vender, y así va propiciando un clima favorable para la entrevista, ¿sí? O para hombres y mujeres, también preguntar sobre el juego de béisbol de la noche anterior o sobre la pelea de la semana pasada. ¿Cómo le pareció? ¿Cómo la vio? ¿Sí? Entonces, eso va creando una distensión, eso va creando un ambiente favorable para iniciar la entrevista. ¿Sí? Recuerde también decir al entrevistado que usted va a grabarlo, ya sea en una grabadora o con una filmadora o con el celular o a través de Zoom. Y pregúntele también si él autoriza hacer unas fotografías. Porque si no la autoriza, por más que fuera fabuloso hacérsela, usted no puede hacerlo. Hay una regla moral, ¿verdad?, que lo impide. Pues él se niega a hacerlo. Y también el informante puede decir, toda esta información que yo le estoy dando, por favor, no la divulgue hasta después que yo muera. Eso es lo que él quiere. Y ustedes dirán, bueno, ¿y entonces para qué la entrevista? Y yo respondería, ¿y para qué son los archivos orales? Ahí está la grabación. Ahí está el acceso que yo en 5 años puedo tener o cualquier otro investigador a esa fuente, a eso que él me dijo y que me pidió que yo no divulgara de una vez. Y hay muchos casos así. Cuando se habla de X o Y políticos que no son nada responsables ni honestos, algunas personas le dicen a usted, por favor, eso, téngalo, guárdelo, pero no lo divulgue en esa información. La entrevista debe empezar con generalidades, debe empezar señalando, estamos aquí en el patio de la casa de fulana de tal, o estamos en la biblioteca de fulano de tal, o estamos en el salón de reuniones de la universidad tal, ¿sí? No olvide decir, pues, el lugar y no olvide decir la fecha de nacimiento, ¿sí? Y el nombre de los padres y la educación
tanto de los padres como del entrevistado. Eso nos da un marco referencial de quién es él, ¿sí? Y de enfocar parte de lo que nos vaya a decir con esos parámetros. En la entrevista, usted puede hacer preguntas amplias, lo que se llama preguntas abiertas, que no son muy específicas. Por ejemplo, usted trabajaba en el Ministerio de Educación, ¿verdad? Sí, yo trabajé allí. O preguntas cerradas como, ¿cuál fue el oficio que usted realizó en esa oficina del Ministerio de Educación? Que son mucho más específicas. Utilice un vocabulario sencillo. Sea muy llana. Si usted hace algunas preguntas utilizando un vocabulario técnico, no le va a entender y posiblemente se inhiba y no quiera seguir hablando. A ver, no haga entrevistas de más de 1 hora y media. Para la entrevista usted debe elaborar una guía de preguntas. Utilice la guía de preguntas de manera discreta. Si en la entrevista vamos a estar frente a frente, quizás ponga en el regazo esa guía de preguntas, porque a veces intimida. Entonces, tenga en consideración eso también. Si en el desarrollo de las preguntas que siguen ese guión vienen otras preguntas que pueden ampliar esa que usted les hizo, pues sí, que venga, hágalo, llámelo, dígale, sí, cómo no, y pregunte sobre eso. Cuando usted termina la entrevista, agradézcala. Pero también recuerde que es posible que en el futuro necesite otra entrevista, porque necesita aclarar, complementar, enriquecer lo que le han informado. Entonces, que el informante sepa que en el futuro usted va a regresar. Pero la entrevista no ha acabado con esa despedida y con esa posibilidad de que en el futuro usted vuelva a entrevistar. Es que de vuelta en su casa o en la institución donde usted está trabajando, realmente debe anotar en una etiqueta a quién grabó, la fecha en que la grabó, quién lo grabó, ¿sí? Y decir en dónde, en qué archivo lo grabó. Porque muchas veces, señores, si esto no lo hacemos, pues puede resultar que se nos pierde, tenemos que buscar un montón de grabaciones en ese archivo
o en el archivo temporal que tengamos en nuestra casa. Bien. Siguiente diapositiva. Ya bueno, en preparación de la entrevista yo me adelanté y puse los recursos técnicos, ¿verdad? Como, Profesora, le informamos que nos vamos en 4 minutos, en 3 minutos a descanso, 15 bien, minutos. bien, entonces termino muy rápidamente aquí porque esto ya fue expresado, ¿verdad? Los recursos técnicos deben estar siempre contemplados, llevarlos en suficiente cantidad, cosa de que sea exitosa nuestra grabación y no se quede a medias porque no llevamos suficiente batería o no llevamos suficientes carga en el celular. El contacto previo, ya lo hemos hablado, que es ponernos en contacto con los posibles informantes y lograr que estos acepten la entrevista. Y luego, en que la logística es el lugar en donde vamos a hacer la entrevista y pensar que esta debe ser en un lugar relajado, con comodidad, para lograr también una buena calidad, porque a orillas de la carretera o en un lugar muy bullicioso, realmente va a ser de poco la entrevista que hagamos. Termino aquí, pues. ¿Sí? Hola, muy buenas tardes. Nos vamos a 15 minutos de receso y regresamos. Al menos que tengan preguntas para antes de irnos al receso, sería Sí, muy bueno. cómo no, con mucho gusto. Tengo una pregunta, no se pregunta comentario. Estaba Sí, diga. escuchando a la profesora Marcela de su experiencia con la doctora Reina Torres de Arauz, que la verdad que debió ser muy gratificante. Cuando iban a giras o trabajos de campo, ¿cómo hacían el tema de cuando ustedes preparaban, o ella ya preparaba o les lleva usted una preparación de la entrevista que iban a realizar o aplicar y el nivel de confiabilidad a las personas que iban a entrevistar? ¿Cuál es la experiencia en Bien, ese caso? sí. Le informo, para el tiempo es los años 60, los años 50. La historia oral todavía estaba en pañales en otros países, en otros lugares. La entrevista o la historia oral acá en Panamá es del siglo XXI. Es a partir del 2005 que empecé a ir a congresos, es a partir de eh, la, como le digo, la maestría en historia que nos dio la Universidad de Panamá a finales de la década del 90 del siglo XX, cuando el doctor Alfredo Castillero Calvo me dice, no, tú debes manejar historia oral. Digo, pero es que yo no sé nada de eso. Y entonces es cuando empieza la historia oral a sus pininos en este país. La doctora Araúz murió en el año 82. Así es que a ella no le tocó hacer historia oral. Pero los antropólogos y las antropólogas sí hacen entrevistas, que es una parte fundamental de la historia oral. Por eso en algún momento dije que la historia oral pidió prestado de otras ciencias, como la sociología, como la antropología. Y una de esas es la entrevista, ¿sí? Y, pero sí nos preparaba la profesora Rey para ir allá. Al escuchar Vamos, usted, perdón, sí, al escucharla usted a la introducción que hizo el profesor y escucharla hablar a usted me transportó mucho a una tía que paz descanse, que es contemporánea suya y también fue la profesora, la doctora Renata Raúl fue su mentora, Ana sí, Matilde Conte Guardia.
Claro, por supuesto que conozco a Ana Matilde de grata recordación, Bueno, esa de fue grata mi tía Matita, ella también fue mi mentora. Y ella sí, me contaba esas historias, la doctora Renato Raúl, inclusive mi hermana, que está estudiando una carrera de folclore en la universidad, está casualmente usando un libro de mi tía Matita y de la doctora Renato Raúl sobre el baile de Palo de Mayo. Y la sí, referencia que sí, sí, tiene el libro de esos años 60 por allá, casi todas eran entrevistas que se iban allá a caballo y describen todas las trochas que recorrían para así recabar la información de la fuente oral que usted está mencionando. así es, cómo no. Sí, ella fue pionera realmente en llevar a la gente a excursiones, y la gente la criticaba. Cuando iba a hacer sus investigaciones en el área con los grupos indígenas, como una mujer joven, bonita, se iba a meter con los indios, así se llamaba, así se les decía, ¿sí? ¿Cómo que van a buscar esqueletos, huesos de muertos? Déjenlos descansar en paz. Todo eso, sí tuvo sus dificultades que ella supo cómo resolver. Sí, cómo no. Qué bueno recordarme de Matita. Sí. Gracias. Bueno, cualquier otra pregunta, si gusta. No tanto preguntas, sino comentarios. La verdad que da gusto escucharla, profesora Marcela. Nos enganchó desde que usted empezó, porque esa es la verdadera base de la investigación, la parte cualitativa. Algunas personas hoy en día piensan que la investigación cualitativa es más fácil, pero es más difícil porque requiere hermenéutica, requiere de historia, requiere interpretación y requiere muchos análisis y requiere que el investigador tenga una trascendencia. Como usted bien nos ha echado prácticamente un cuento, para muchos esto es nuevo, pero usted lo ha echado y lo ha relatado de una manera tan natural y que da gusto escucharla a usted y que Gracias. ha hecho ciencia en este proceso. Ojalá usted pueda vertir toda esta información en un libro, porque esto serviría mucho en la formación de nuevos investigadores. Requerimos mucho de esta oralidad, todo este proceso de la historia oral en diversas ciencias. Felicidades. Gracias, mi amable. Gracias. La verdad que sí, un libro sería necesario. Otra pregunta, si la tienen, con gusto. Hola. De no haber preguntas o comentarios, nos vamos al receso y regresamos a las 3:10. No sé, alguien, Gloria, encendió el micrófono. No sé si tiene algún Sí, comentario. sí, lo que pasa es que quería como mirar si había algún orden específico en las preguntas, como habló la profesora, que es como una pregunta general, macro, y si uno quisiera, por ejemplo, enfocar cada aspecto de esa biografía, asimismo sería la pregunta. O sea, digamos que si fue de su infancia o de su formación profesional o de sus logros o su experiencia o tal o cual tema, era mi pregunta. Y Claro, si sí, antes de publicar esa biografía uno regresa nuevamente con el autor y presenta lo que uno describió o narró, para ver si está de acuerdo con lo que se transcribió. claro, así mismo es. Cómo no, eso lo quiero tocar, lo quería tocar al final porque yo tengo experiencias muy bonitas con gente a la cual regresé en un último momento para decirle, esta fue la información que usted me proporcionó. ¿Es correcta o no? Y allá
una respuesta de ese entrevistador, de ese entrevistado diciéndome, ¿cómo no, Marcela? Y estoy feliz porque ahora yo estoy en la historia, como Cristóbal Colón. El empoderamiento que da la historia oral. Él sintió que cuando se le tomó en consideración preguntándoles sobre su lugar, sobre el cultivo, sobre las plagas que lo atacan, pues estaba contribuyendo a la historia y él estaría en la historia. Sí, hay cosas realmente muy bonitas. Y efectivamente, dependiendo de lo que usted quiera hablar, si usted quiere conocer la infancia de X o Y persona, pues usted empieza con una pregunta general y después va a las preguntas específicas. Y no se detenga al preguntar cosas muy puntuales, ¿no? Mientras más información usted obtenga de ese tema, mejor, porque usted tiene una comprensión mucho más amplia de ese niño, esa persona, ese funcionario. Sí, Gracias, profe. no hay por qué. Si no hay más, nos vamos al receso. En mi reloj de la computadora es las 2:54. Regresamos exactamente a las 3:05 minutos. Bien.